Empecé a rescatar a los perros por una perrita que tuve y un perro que murió hace muchísimo tiempo. Mi mamá no quiso ayudarlo, no quiso pagar su cirugía y dije, bueno, si vuelvo a tener un perro, pues voy a hacer lo posible por pues, que no se muera, ¿no? Por salvarlo. De ahí me nació esa idea. Después llegó una perrita que se llama Tonka, con la cual yo empecé a entender a los animales y a adiestrarlos, a entrenarlos. De ahí llegó la perra, llegaron más perritos de unos amigos que no los podía entender. Entonces yo poco a poco empezaba a rescatar perros, pero los daba sin esterilizar. Yo no sabía qué es lo que era rescatar un animal. Pues yo me daba lástima el perro y pues, pobrecito, no ni modo dejarlo en la calle. Agarraba, lo traía, y una vez atropellé una perrita como chihuahuita, le puse pulga. Vino el veterinario a verla y todo ese rollo, ¿sabes qué? Nada, fue el susto, perfecto. Yo agarré, me paré, me entraron todos la mamá, pero traté de, valiendo, o sea, importarme a rescatar al cachorro y traerlo. De alguna forma empecé a entender, digo, bueno, si realmente quieres que se hagan bien las cosas, hazlas tú, ¿sí? No hagas que los demás hagan tu trabajo. Entonces empecé a entenderme que al rescatar un perro, pues se necesita llevar al veterinario, revisión médica, que el perro esté bien completamente sano, mínimo darle una cuarentena de alrededor de 40 días, ¿no? Ya sobre eso, bueno, pues ya está bien el perro, desparasítalo. Ya está bien el perro, vacúnalo. Ya está bien el perro, esterilízalo para evitar la sobrepoblación y sobreexplotación de muchos animales que existen en las calles. Y después, promuévelo, dale difusión para que el perro pueda encontrar realmente una bonita familia, que es la labor que nosotros queremos, ¿no? Que el perro encuentre una verdadera familia. Entonces de ahí pues me empecé a llenar de perros. Y dije, no, pues se van rápido. No, pues ¿cuál? La verdad ni siquiera los perros de raza se salvan, ¿no? Yo tengo 2 San Bernardos, tengo 4 Gran Danés, entonces, y tengo puro perro de mediano a grande. La gente tiene la ideología de decir, ay, es que yo quiero un perro pequeño porque yo vivo en departamento. Desgraciadamente el perro no te dice, puta, vives en departamento, estás bien jodido, ¿no? O sea, no habla y no dice ese tipo de situaciones, ¿no? El animal te acepta tal y como eres. Si tienes o no tienes lana, pues a él no le importa, lo que le importa es el cariño y amor que tú realmente le puedes brindar como ser humano, ¿no? Como su familia. De ahí empezó la labor y de ahí me empecé a llenar de perros. Y de ahí surgió el nombre de Tonky Jack por la perrita que me regaló mi primo que se llamaba Tonka, y Jack es el perro que está aquí. Como entre 90 perros y gatos tenemos como 8 gatos más o menos. ¿Cuántos llegaron maltratados? Pues por lo regular todos, tanto psicológicamente como físicamente, ¿no? Muchos, llega la gente, ya te gustan los perros, oye, ¿te puedo dejar uno? ¿Por qué? Pues es que ya no lo puedo tener, ¿por qué no lo puedes tener? Ay, no, es que no tengo tiempo de cuidarlo. Pues ¿para qué te metes en esa responsabilidad, no? Entonces muchos llegan por culpa de los dueños, por culpa de la gente, muchos son atropellados, y aquí se rehabilitan, se llevan al veterinario, se vacunan, se desparasitan, esterilizan y se van a adopción. Pero pues maltratados, pues que casi todos. Teníamos una perrita Rottweiler que llegó de maltrato, ya falleció, y falleció yo creo que fue un paro cardíaco, que en la mañana estaba bien, sí, si quiere se mete al cuarto y todo eso rollo. Y en la noche de regreso, bueno, en la tardecita llego, me meto al cuarto y la veo acostada ahí. Órale, gorda, quítate de ahí, ándale. Pues no se mueve, quítate. La reviso y ya estaba muerta. Fue un paro cardíaco. Entonces, pues ya se incineran. Así es, pero por lo regular, para muchas personas un albergue piensan que es un spa, un paraíso, y la verdad no, la verdad un albergue es una cárcel, se pelean por comida, territorio, por espacio, dales de comer y están así, mira. ¿No les das de comer? No, se arma el rollo del asunto de los gorros. Así es, hija.